En 1730, en el noroeste de la India, el gobernante de ese momento de Marbar mandó a sus soldados a derribar árboles al bosque de la aldea de Kejeri. El rey necesitaba su madera para su nuevo palacio. Sin embargo, cuando el séquito de hombres llegó a cortar, Amrita Devi Bisnoy dirigió a los hombres y mujeres de su aldea a negarles el paso a los soldados. Amrita declaró que los árboles Kereji eran sagrados para los Bisnois y su fe le prohibía permitir que se talaran los árboles. Incluso se les propuso a los Bisnois dejar en paz a los árboles a cambio de un soborno, lo que fue considerado un grave insulto a los valores del grupo religioso. Amrita dijo que prefería morir antes que permitir que talaran los árboles. Ella y su familia se abrazaron a los Kerjis para protegerlos con sus cuerpos. Acto seguido, los Marban procedieron a decapitar a Amrita y a 3 de sus hijas antes de comenzar a talar los árboles. Según los estudios del pueblo Bisnoy, se dice que las últimas palabras de Amrita fueron: «Una cabeza cortada es más barata que un árbol cortado», lo que se convertiría más tarde en un grito de guerra para los Bisnois. La noticia se difundió y Bisnois de múltiples aldeas viajaron al lugar para manifestarse en contra de la tala. Hombres, mujeres, adultos, mayores y niños comenzaron a abrazar a los árboles, pero los soldados no tuvieron piedad. Ese día terminó con el asesinato de 363 personas mientras protegían el bosque. Tiempo después se decretó que el pueblo nunca más se vería obligado a proporcionar madera para el reino. El pueblo pasó a llamarse Keharli, y el lugar de la masacre se convirtió en un lugar de peregrinaje para la fe Bisnoy. La acción de los Bisnoy se considera una de las acciones de defensa ecologista más impactantes en la historia, tanto así que 250 años después, las mujeres del norte de la India se convertirían en las protagonistas de uno de los movimientos ecologistas más conocidos e influyentes dentro y fuera de su país, el movimiento Chipko. En 1972, bajo el liderazgo de 2 discípulas directas de Gandhi, Mira y Sarala Ben, y el local Sunderland Baguna, nació un movimiento que quiso responder a la explotación creciente e irracional de los recursos forestales en las laderas del Himalaya. Durante los años 60 se llevó a cabo en ese lugar la tala de bosques para desarrollar agricultura extensiva y abastecer a las industrias madereras, cuyos aserraderos ya estaban extendidos por toda la zona. El desequilibrio ecológico ocasionado por estos cambios significó una amenaza para las formas tradicionales de subsistencia de los aldeanos, que dependían del aprovechamiento consciente de la tierra, los bosques, las aguas y demás recursos naturales a su alcance. Toda la vida comunal en la región empezaba a verse afectada de distintas maneras. Fue así como su primera acción significativa tuvo lugar en 1973, cuando un grupo de pobladores de la comunidad de Mandal se adentró en el bosque tocando tambores para salvar 300 árboles de fresno que iban a ser talados. Los motosierristas, o sea, los que llevaban las motosierras, al ver a la comunidad organizada y determinada a abrazar a los árboles, desistieron de cortarlos. De ahí que el movimiento adquiriera el nombre de Chipko, que en hindú significa abrazar. Pero quizás lo más notable de este movimiento fuera el enorme protagonismo de las mujeres campesinas en él, muchas de las cuales se vieron enfrentadas a sus propios maridos, que a menudo acababan trabajando para los aserraderos. Sin duda, la imagen más difundida y apreciada de Chipko ha sido la de esas aldeanas abrazadas a los árboles, tomadas de las manos para rodear sus enormes troncos o atadas a ellos con cuerdas durante horas hasta desfallecer de cansancio. En el proceso previo a las firmes acciones de estas mujeres, se dedicaron a examinar e identificar las consecuencias de la deforestación de sus territorios y las plantaciones de monocultivos de pinos que ahí se estaban instalando. Se dieron cuenta de que estas acciones extractivistas provocaron inundaciones y erosión de los suelos. Según el libro Abrazar la vida, Mujer, Ecología y Supervivencia, de Vandana Shiva, activista en favor del ecofeminismo y parte del movimiento Chipko, el desequilibrio ecológico afectaba sobre todo a las mujeres, ya que eran ellas quienes realizaban la mayoría de las actividades agrícolas y ganaderas. Bajo un contexto cada vez más precarizado, el movimiento Chipko se dio cuenta de que la conservación de los bosques era esencial para la continuación de las actividades económicas de las cuales dependían. En el libro de Shiva se lee a una de sus líderes diciendo: «Hoy día veo con claridad que establecer aserraderos en las montañas es una forma de adherir el proyecto para destruir la madre tierra. Los aserraderos tienen un apetito infinito de árboles y arrasan con los bosques para satisfacerlo».
Pese a que se señala que en su origen la pretensión inicial de Titco solo era la supervivencia de las comunidades rurales que necesitaban los recursos forestales, no puede obviarse que Titco ha evolucionado, y el hecho de que se haya consagrado como movimiento en el tiempo obliga a que sea analizado desde más perspectivas, como el feminismo o el ecologismo. A medida que el movimiento Titco creció, las protestas se orientaron más hacia proyectos y se expandieron para incluir toda la ecología de la región, convirtiéndose finalmente en el movimiento Salvemos el Himalaya. Entre 1981 y 1983, la líder Sundar Baguna marchó 5.000 kilómetros a través del Himalaya para dar prominencia al movimiento. A lo largo de la década de los 80, muchas protestas se centraron en la represa de Teri, en el río Bhagirathi, y en varias operaciones mineras, lo que resultó en el cierre de al menos una cantera de piedra caliza. De manera similar, un esfuerzo masivo de reforestación condujo a la plantación de más de 1 millón de árboles en la región. En 2004 se reanudaron las protestas de Titco en respuesta al levantamiento de la prohibición de la tala en Himalspadri. El movimiento continúa actualmente con programas de reforestación y ecodesarrollo, facilitando créditos y articulando políticamente las comunidades campesinas. Asimismo, sus estrategias siguen siendo frente a las compañías privadas y las políticas de explotación maderera. Siguen siendo las políticas de resistencia, desobediencia civil y acción directa no violencia, retrasar las talas de los árboles, boicotear las subastas de explotaciones maderas, huelgas de hambres, etc.